Hola a todos, bienvenidos a PhysioBots. Soy tu anfitriona, Ana Galeote. Este podcast y nuestro canal de YouTube tienen por objetivo brindarte el conocimiento y el mayor número de herramientas posibles para ayudarte a cuidar de tu salud y mejorar tu calidad de vida. Si quieres tener acceso a nuestros protocolos y cursos o a nuestra comunidad de movilidad Healthy Movement, no dejes de visitar nuestra web physiobots.com. Y por supuesto, suscríbete a nuestras redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio del día. Que lo disfrutes. Llegamos al último episodio de la segunda temporada del podcast PhysioBots. Y para despedirnos de esta temporada, os traigo a un invitado excepcional. Es el doctor Helios Pareja, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid, donde dirige el grupo de investigación Fisiología del Ejercicio y Nutrición. Tiene más de 15 años de experiencia docente y ha colaborado en más de 150 artículos científicos. Es todo un experto en la ciencia del ejercicio, de la nutrición, y la suerte que tenemos todos es que acaba de publicar su primer libro, Inteligencia Metabólica, domina tu metabolismo para alcanzar tus metas. Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza que quieres adelgazar, que quieres ganar masa muscular, que quieres cansarte menos o simplemente que quieres mejorar tu calidad de vida, este libro es para ti. Y en este episodio hablamos de todas estas cosas, de qué es el metabolismo, cómo influye el ejercicio, cómo los pequeños hábitos que hacemos en nuestro día a día van a influir en nuestra salud, cuáles son muchas de las creencias que tenemos normalizadas en nuestra sociedad y que nos están impidiendo tomar buenas decisiones con respecto a nuestra salud y cómo tenemos que elegir mejor para empezar a avanzar en el camino de la salud para conseguir una vida donde realmente disfrutemos de nuestro día a día. Espero que disfrutéis muchísimo de este episodio. Como ya sabéis, es el último de la temporada. Nos volveremos a ver en septiembre con más invitados, con más ganas y con muchas sorpresas. Espero que disfrutéis de este episodio. Bueno, Helios, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarme tu tiempo y a mí y a toda la audiencia. Como ya te he dicho antes de empezar a grabar, tenía muchísimas ganas de sentarme a charlar contigo. Me ha gustado mucho tu libro, Inteligencia Metabólica, domina tu metabolismo para alcanzar tus metas. Y qué interesante. Ya te lo he dicho, pero me gusta muchísimo cómo lo has planteado y el título, Inteligencia Metabólica. También tengo muchas ganas de preguntarte por él. Así que, antes de nada, cuéntame cómo ha sido el proceso de escribirlo y por qué inteligencia metabólica. Muy bien. Bueno, lo primero, Ana, un placer absoluto estar aquí contigo y con tu audiencia. Soy un fiel seguidor de tu podcast y es un lujo verme hoy aquí al otro lado y compartiendo una charla tan agradable contigo. O sea que nada, el gusto es mío. Muchas gracias. Pues mira, el libro se originó cuando yo ya llevo unos cuantos añitos dando docencia universitaria, es a lo que me dedico, ¿no? Soy académico. Em, y me he dado cuenta de que todo ese conocimiento tan técnico que venía explicando a mis alumnos de grado y de posgrado, de ciencias de la actividad física y el deporte, de nutrición, de fisioterapia, incluso de medicina, pues era un conocimiento, pues hace años bastante técnico y que le interesaba a poca gente, pocos especialistas. Pero es verdad que con el tiempo me he ido dando cuenta de que ese conocimiento se ha ido democratizando, ¿no? Ya cualquier deportista amateur que sale a correr al parque ya habla de umbrales y ya habla de zonas de entrenamiento, ya habla de fatiga, ya digamos que esa democratización del conocimiento ha hecho que los estándares pues hayan subido, ¿no? Cada vez estamos más instruidos en cómo funciona nuestro cuerpo y estamos muy interesados en mantener nuestra salud, ¿no? Ahora que todas esas personas del baby boom están jubilándose o a punto de jubilarse, pues hay
una cantidad de personas interesadísimas porque la salud se mantenga durante muchos más años. Entonces, este libro se ha originado precisamente para intentar alcanzar a todas esas personas que se dedican a otra cosa, pero que como todos tenemos un cuerpo y queremos cuidarlo, pues también tienen derecho a conocer cómo funciona y sobre todo qué pueden hacer para mantener su salud, evitar la enfermedad, tener un control metabólico, tener la composición corporal que cada uno desee por criterios estéticos o de salud o de autoestima o por el motivo que sea. El concepto de inteligencia metabólica es un claro guiño a Goleman, ¿no? Yo soy un fanático de Daniel Goleman y su inteligencia emocional. Al final, cuando Howard Gardner identificó los 8 tipos de inteligencia y se empezó a ver que no era solo una, o que las únicas importantes o las únicas existentes eran la lógico-matemática y la del lenguaje, pues empezaron a parcelar algunos conceptos que han sido muy criticados también, pero algunas otras habilidades, pues desde la corporal cinestésica a otras, ¿no? Y recuerdo cuando me leí por primera vez esa inteligencia emocional de Goleman, que pensé, wow, claro, qué importante es tener esa habilidad de conocimiento interpersonal e intrapersonal para poder controlar las emociones de cada uno, ¿no? Y recuerdo que, claro, no era el típico libro que te daba tips para interaccionar con otras personas, sino que te formaba. O sea, si superas la primera parte de inteligencia emocional de Goleman, en la que te explica los fundamentos por los cuales las distintas regiones del cerebro se encargan de ciertas tareas o de ciertos controles emocionales, pues luego ya puedes acceder a esos tips. Pues mucho más humilde y salvando las distancias ha sido un poco la intención de inteligencia metabólica. El hecho de poder hacer que cualquier persona comprenda los fundamentos de cómo funciona su metabolismo para que luego, pues con criterio, eso es algo en lo que hago mucho hincapié, sin dejar llevarnos por los bulos, las conversaciones de gimnasio o los consejos de ascensor, pues podamos cada uno eh, implementar la estrategia que a cada uno le encaja en su vida en base a sus gustos y a sus objetivos. Por Mm. tanto, ese es un poco el concepto de inteligencia metabólica y de dónde nació. Pues me ha parecido, valga la redundancia, muy inteligente ese concepto porque al final te das cuenta, yo te voy a hablar como fisioterapeuta, ¿no? Y lo voy a aplicar al concepto de inteligencia corporal del que has hablado, ¿no? Cuando llega un paciente a la consulta y te habla del dolor, pero te habla de un dolor muy difuso, no Ujú, sabe de dónde viene, es algo que está ahí muy emocional prácticamente, ¿no? Pero uno cuando ya tiene experiencia ya sabe definir muy bien ese dolor, de dónde viene, con qué estructura se refiere, cómo empieza, cómo acaba, desde qué día está. Y entonces, ese conocimiento del cuerpo realmente te permite aplicarlo en esas situaciones para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Y lo que has hablado de inteligencia metabólica y con todos los bulos, con todo el conocimiento o toda mejor dicho, toda la información a la que a día de hoy estamos expuestos, pero que realmente la gente no sabe aplicarlo a sí mismo, ¿no? Entonces de ujú. repente ve algo por allí, voy a hacer esto, ve en Instagram que lo decías, agua con limón en ayunas para quemar grasa, ¿no? Y, y yo me doy cuenta que muchas veces yo estoy como en una burbuja donde a lo Ujú. mejor no estoy expuesta a esas conversaciones, ¿no? Pero voy a hablar con mis padres y de repente mi padre me suelta alguna cosa de, no, pero le echo canela a esto y entonces ya el azúcar, como baja, yo qué sé, y dices, Sí, pero ¿de dónde te has sacado esta información? Pero si justo el otro día te estaba explicando cómo funciona el azúcar y cómo los picos de glucemia, pero de repente recibes esta información y parece que todo lo que te había explicado ya se te olvida, ¿no? Pero es claro. porque falta de lo que tú has hablado, esa inteligencia metabólica para entender realmente cómo funciona el cuerpo y de lo que oyes, entender o saber diferenciar, esto tiene sentido, esto no tiene sentido.
Y creo que es tan, tan necesario a día de hoy, más allá de por la sobreinformación a la que estamos expuestos, por los increíbles problemas de salud que tiene la población actual, porque las enfermedades crónicas, vamos, la tasa de enfermedad crónica que hay ahora en España mismamente realmente da miedo. Entonces, qué Pero, o sea, yo importancia. creo que lo peligroso de esto es que estoy convencido de que es causal. O sea, hay tanta enfermedad Mm, precisamente por toda esa falta de conocimiento. Nos falta masa crítica, nos falta poder ser críticos. Para eso necesitamos conocer un poquito cómo funciona el cuerpo humano. Nos falta ser críticos para que cuando veamos un reel impresionante con unos efectos especiales increíbles de un influencer que tiene muchísimos seguidores y que nos dice una barbaridad, pues poder llegar a identificar que eso a lo mejor le funcionó a él y a algunos amigos suyos, pero que no es extrapolable, que no le tiene que funcionar a todo el mundo. Y, y es que no nos forman en eso, Ana. Yo creo que eso es lo verdaderamente peligroso. O sea, yo creo que cuando uno llega a la etapa adulta y se da cuenta de que es responsable de su salud y de su economía, se da cuenta de que no nos han formado ninguna de las dos cosas. Que mañana te llega un chamán y que con imposición de manos te dice que te va a curar el cáncer y es que nadie te ha explicado que eso puede ser cierto o no puede ser cierto. Y te ofrecen un fondo de inversión y tú no sabes ni qué es el TAE y como te lo diga una persona con mucha verborrea o credibilidad, pues ya que pones el dinero. Entonces, dos cosas tan importantes y trascendentales en la vida de una persona adulta, como puede ser su salud o su control metabólico, y en este caso, pues con el ejemplo de la economía, ¿no? Por aquello la inteligencia financiera, que también se estila mucho. Eh, como no tenemos capacidad crítica, pues es que nos pueden engañar. Cuando nos engañan con dinero, normalmente hay alguien que obtiene ese rédito, ¿no? Cuando nos engañan con la salud, en realidad nadie sale ganando. O bueno, a veces sí, ¿no? Hay ciertas marcas por ahí que intentan dar algunos productos con supuestos beneficios que luego no ofrecen tal. Pero la realidad es que a veces es chismorreo por chismorreo, ¿no? Eh, y ese exceso de información que hemos pasado de no tener información a tener un exceso, yo creo que es hasta más peligroso. Si uno se mantiene mínimamente actualizado, hoy dicen que no comas huevos, mañana que comas dos a la semana y pasado que puedes comer 18 huevos. Entonces, ¿dónde está? Porque eso genera también falta de confianza sobre la ciencia y sobre los especialistas en la población general. Entonces, yo creo que más allá de ir lanzando la publicación que cree el mayor hype o que genere el mayor efecto viral, tenemos que comprometerlos con la sociedad porque tenemos una responsabilidad muy grande, aquellos que nos dedicamos en mayor o menor medida a divulgar, y es formar a la sociedad para que cuando venga un cantamañanas, pues podamos identificarle bien y no sigamos ese consejo. Así es. Así es, mucha razón. Y a raíz de lo que has dicho, que sin lugar a dudas las redes sociales al final dan pie a que te lleguen mensajes de cualquier persona, pero de igual modo en los medios de comunicación Mm, o en la televisión, en medios que la gente ya considera fiables, igual los de mi generación, ¿no? Ya de millennials, empezamos a dudar un poquito más, ¿no? Pero sí, yo vuelvo a tomar referencia de mis padres, lo que dicen en la tele, lo que lean en la prensa, es la verdad. claro. Y no es que te intenten engañar o no es que lo que digan no sea cierto, sino que tienes que aprender a leer los matices. Entonces, que sí, que no, ¿no? Y te Mm, voy a poner un ejemplo. Otro día estaba hablando con mi padre que había leído las bebidas energéticas son malísimas y se ve que las van a prohibir para los menores de edad. Y me hablaba del azúcar, ¿no? Y lo decía, bueno, bueno, papá, y bebidas energéticas sin azúcar. mm, Entonces, le decía, cuando leas algo así, ¿qué bebidas? ¿Cuánto azúcar? claro. ¿Qué es exactamente? Entonces,
ya no solamente es leer lo que digan, que no digo que esté mal, pero pregunta un poco más allá, exactamente qué me están diciendo, qué es lo que Ujú, sí, qué es lo que no, esos matices para también poder hacer preguntas, ¿no? Que incluso a los, cuando hablamos de esto de la salud, hay mucha gente que va al médico y no entiende realmente lo que le dice el médico y como no hace preguntas, luego se va de allí con una idea completamente difusa de lo que le pasa, ah, ha escuchado algo pero no lo entiende del todo, entonces no sabe tomar decisiones. Y creo que es eso, es exactamente lo que tú estás describiendo, tener ese conocimiento que nos ayude a discernir en este caos ujú. de información qué es lo que me sirve y poder preguntar para informarme realmente y tener un conocimiento profundo sobre mi salud, justo. Tal cual. Yo creo en el ámbito médico, al final, por lo menos, el médico, bajo su criterio profesional, va a prescribir un fármaco y la persona va a la farmacia y se lo toma con la posología que le ha dicho. El problema con cuando tenemos que autogestionar la salud es que como no la entendamos bien, la responsabilidad recae sobre nosotros para bien y para mal. Entonces, yo creo que esos medios de comunicación, que no creo que lo hagan a mala fe, el problema es la inmediatez. El problema es que Ujú, si uno pone un título muy largo ya nadie lo lee, si uno pone los matices de los que hablas tan interesantes, nadie lo lee. Entonces estamos empezando a acostumbrarnos a ese titular cortito y claro, cuando tú simplificas demasiado algo, pues terminas mintiendo, porque pues, no a mala fe, sino es que le estás restando todos esos matices. Entonces resulta que el ayuno intermitente, pues a unos les vendrá bien y a otros no, pero no es la panacea. Resulta que cierto suplemento deportivo, pues a unos les irá bien y a otros no. Entonces, en los matices al final es, yo creo, donde está esa magia para individualizar todos estos tratamientos. Pero insisto, el problema es ese, que el médico no nos ayuda a gestionar nuestra actividad física y nuestra nutrición. Y por eso, si la persona no tiene esa masa crítica, no puede delegar en nadie. justo. Bueno, Mm. pues vamos a meternos en faena y vamos a hablar del metabolismo. Ah, ¿qué es el metabolismo? Vamos a empezar por ahí, para aquellas personas a las que esa palabra les suena mucho porque se oye un montón, pero no tenemos muy claro qué quiere decir. Bueno, es que el metabolismo quiere decir muchas cosas, ¿no? El metabolismo al final es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo que permiten, pues, que las funciones de los tejidos actúen correctamente y por tanto se permita la vida de la persona, ¿no? En este metabolismo, pues podemos estar hablando desde la síntesis de hormonas al crecimiento óseo, a la regeneración muscular o incluso a pues, las interconexiones neuronales que podemos encontrar cuando generamos un aprendizaje. Cuando nos quedamos con una ventanita del metabolismo más pequeñita y nos ceñimos en el metabolismo energético, es cuando nos referimos fundamentalmente a la entrada y salida de energía. Entonces, es cierto que Inteligencia Metabólica debería ser un libro mucho más gordo, que la editora ya me regañó por lo gordo que era, pero tendría que ser mucho más, porque si nos referimos a metabolismo, tenemos que meter muchísimo más. De hecho, los libros técnicos que estudiamos en medicina, en enfermería, en fisioterapia, o sea, donde damos la fisiología general, pues entendemos que el metabolismo se refiere a muchísimas más cosas. Entonces, el título más fino sería inteligencia, el metabolismo energético, pero no tiene el mismo gancho, ¿no? Entonces, el metabolismo energético, que es de lo que más hablo en el libro, se refiere fundamentalmente a ese equilibrio, ¿no? Entre entrada de energía y salida de energía y todos los condicionantes que se dan, porque esto no es una suma cero. Yo meto 100 y puedo sacar 100, pero entre medias ocurren muchas cosas que me pueden estar haciendo ganar peso, reducir peso, encontrarme con más energía o con menos energía. Cuando ponemos esta balanza entre la ingesta y el gasto energético, pues la ingesta ya sabemos que en los seres humanos es el consumo de alimentos, ¿no? Que a través de el oxígeno
que captamos en la respiración, pues conseguimos metabolizarlo de una forma por la cual extraemos de esos alimentos energía que nuestro organismo es capaz de canalizar a través de ciertas moléculas para que todas las células del cuerpo puedan utilizar la misma. Ese es el famoso, y no me quiero poner técnico, el famoso ATP, ¿no? La moneda de intercambio que nos enseñan en los institutos. Claro, este ATP al final es una forma de almacenar energía porque esa energía que contenían los alimentos a nivel químico, después tenemos que conseguir transformarla o en energía química otra vez, pero también puede ser en energía mecánica, energía térmica o energía eléctrica. Entonces, al final somos una especie de conversores de energía. Nuestro metabolismo energético se encarga de captar e intentar que no se disipe gran parte de esa energía. Por eso tenemos muchas reacciones acopladas. Cuando yo extraigo energía de una molécula, normalmente por mecanismos catabólicos, ¿no? Rompo la molécula, se extrae energía y tengo que tener automáticamente otra molécula para que absorba, capte parte de esta energía y después mis células puedan utilizarlas. ¿Qué células? Todas, todas. Al final, si entendemos este ATP como moneda, pues podemos seguir con la metáfora de que todos los tejidos al final son como comercios que ofrecen servicios y todos los comercios que ofrecen servicios utilizan la misma moneda. Cada comercio hace un servicio. Los riñones pues, se encargan de filtrar, el hígado de desintoxicar, el cerebro de transmitir señales nerviosas, el músculo de generar una contracción y por tanto transformar esa energía química en energía mecánica y un larguísimo etcétera. Pero al final tenemos esa conversión. La salida de energía, que es la otra parte de la balanza, pues son todas estas funciones vitales. Y eso es a lo que llamamos gasto energético. Toda la energía que conseguimos gastar al cabo del día por todas esas funciones de todas las células es lo que denominamos gasto energético total. Y por cómo lo has explicado, creo que se ha hecho muy evidente que no es solamente lo que, lo que estamos consumiendo, y mejor dicho, la cantidad de energía de la que nos alimentamos y la que gastamos, sino también esa eficiencia a la hora de invertirla en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo va a aprovechar esa energía para realmente realizar las funciones que tiene que realizar, ¿no? Porque es cierto que a nivel general hay una conversión, hay una conversación muy presente sobre calorías, cuántas calorías como, cuántas calorías gasto. Pero parece que el concepto de cómo deficiente es mi organismo a la hora de aprovechar esa energía, incluso a la hora de gastarla, esa conversación parece que todavía no está en boca de todos. ¿Cómo funciona todo eso, Elias? Claro, es que esa es la conversación complicada. Esos son los matices, ¿no? Mm. Si nosotros ponemos en la balanza y decimos, ingiero 2000, gasto 2000, y yo pienso que mi biología es matemática, entiendo que el peso ni aumenta ni disminuye. Si, siguiendo con el ejemplo, yo ingiero 2000 y gasto 2500, debería estar adelgazando, sea de lo que sea, a razón de 500 kilocalorías al día. El problema es que esto no se cumple siempre. No se cumple siempre porque tenemos muchos condicionantes que hacen que este gasto sea más eficiente o menos eficiente, que sea de un tipo de tejido o sustrato energético o que sea de otro sustrato energético, o que incluso, dependiendo de cómo modulamos nuestras hormonas a través de las acciones que llevamos a cabo, parte de este consumo se puede almacenar en forma, por ejemplo, de grasa o de glucógeno y que lo que gastamos esa energía que gastamos provenga o de las grasas fundamentalmente o de los hidratos de carbono. Por tanto, ahí es donde están todos los matices. Ahí es donde podemos hablar que, obviamente,
no va a causar el mismo efecto en el organismo 500 kilocalorías de torreznos que 500 kilocalorías de pasta integral con verduritas. Y que no va a ser tampoco lo mismo si conseguimos gastar 200 kilocalorías dando un paseo o haciendo un hit. Entonces, en todos esos matices es donde nos encontramos que esa suma, pues no da cero. Esa suma a veces nos puede impedir realizar un gasto energético como realmente quiero si lo que estoy persiguiendo es, por ejemplo, perder masa grasa, o se ve mucho más evidente cuando yo quiero generar una síntesis de proteínas musculares, cuando yo quiero hipertrofiar. Al final, este comentario no es muy políticamente correcto, pero adelgazar puede llegar a ser relativamente sencillo. Si nosotros restringimos la ingesta calórica, tarde o temprano adelgazaremos. Da igual cómo sea nuestro perfil hormonal, las consecuencias para la salud pueden ser muy negativas, pero oye, tranquilo que adelgazar, adelgazaremos. Perderemos masa grasa además. O sea, lo vamos a conseguir. ¿Problemas? Bueno, pues problemas es que no siempre lo vamos a conseguir de manera saludable, que por el camino podemos estar sacrificando masa muscular, que podemos encontrarnos con un efecto rebote muy importante, que pasar hambre es muy desagradable, pero cuando nos encontramos con ganar masa muscular y le damos la vuelta a la ecuación y yo ingiero más kilocalorías de las que estoy gastando para generar ese superávit calórico. Claro, aquí esto no se cumple con matemáticas ni de broma. O sea, si yo ingiero más kilocalorías y no le aplico el estímulo adecuado, pues de toda la vida engordaremos. Que nadie espere que esas proteínas extra que estamos ingiriendo vayan a ir al músculo para ponernos más fuertes, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que en este ejemplo del superávit calórico, de cuando queremos exceder el consumo de calorías con el fin de poder generar un anabolismo, ese anabolismo al final requiere construcción y toda construcción requiere energía. Como no le demos el estímulo adecuado, desde luego que no lo vamos a conseguir. Por tanto, todos esos condicionantes, esa conversación que se tiene menos porque está lleno de matices, es la que al final va a hacer que la persona alcance o no alcance, o lo alcance de manera saludable o lo alcance de cualquier manera, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que si quieren perder 5 kilos, lo pueden hacer en 5 minutos. Uno se coge una sierra, se corta un brazo y automáticamente perdemos 5 kilos. Claro, uno, la falacia de que la báscula al final no nos está representando el objetivo de pérdida de masa grasa, por supuesto. Y dos, que aquí la gracia está en hacerlo de manera saludable. Hacerlo de cualquier manera, pues es fácil, con estrategias de deshidratación. Al final tenemos un millón de posibilidades para conseguir eh, esa vía rápida, pero la importante es la sostenible y la saludable, ¿no? exactamente. Eso es lo importante. Una cosa es lo que tú dices, se puede perder peso, si nos centramos en el peso, podemos perder peso rapidísimamente, pero ¿cómo lo perdemos? Y lo mismo si yo quiero ganar músculo, no porque ahora aumente 500 calorías al día, en una semana voy a tener de repente 2 kilos más de músculo. Desde luego que no. Desde luego que no. Ojalá pues tan sencillo. Y ¿cómo la matriz metabólica, que es la que estás explicando en tu libro, cómo nos puede ayudar a conocer esos cuatro elementos, a entender mejor ese balance o ese equilibrio metabólico, o cómo entenderlo mejor a la hora de tomar todas esas decisiones? Explícanos, ¿cuál es esa matriz para que todos lo tengamos claro? Vale, yo creo que clásicamente nos hemos centrado en el entrenamiento y en la dieta. Dependiendo de cuánto nos guste el ejercicio, hay personas que solo se han centrado en la dieta. Pues mucho más fácil ir al nutricionista que le diga cuánto tiene que pesar de cada alimento, ¿no? Y requiere un sacrificio, pero no un esfuerzo físico, que puede rozar lo desagradable, ¿no? A las personas que no están habituadas a hacer ejercicio, oye,
es un esfuerzo. Aquí el tema está en que la matriz metabólica representa cuatro pilares que son sobre los que se sustenta el control metabólico. Nosotros vamos a conseguir equilibrar esa balanza de la que hablábamos antes, del metabolismo energético, si somos conscientes de lo que ingerimos, el qué, el cuánto, el cuándo y el cómo de lo que ingerimos y esa energía que sacamos, mediante qué acciones la estamos sacando, ¿no? Para mí, el entrenamiento es una pata fundamental porque es el que nos está generando adaptaciones fisiológicas para poder modular adecuadamente esa salida de energía. Es lo que nos permite mejorar nuestra flexibilidad metabólica para que cuando yo haga cualquier tarea, pues pueda priorizar la oxidación de grasas frente a los hidratos de carbono o que tienda a almacenar menos grasas o que acumule menos grasas incluso, pero el entrenamiento no debería ser la parte principal del gasto energético de una persona. El entrenamiento es lo que nos genera adaptaciones en nuestra condición física. Eso es lo que a largo plazo va a hacer que tengamos más salud, que seamos más funcionales, que tengamos una condición física mejor. Y eso se relaciona directamente con la prevención de la mayor parte de enfermedades crónicas no transmisibles e incluso con la longevidad. Los estudios clásicos de Steven Blair nos establecen a mayor consumo máximo de oxígeno, menor mortalidad temprana. No, no hay vuelta de hoja. Se han repetido los estudios de mil maneras diferentes y siempre se llega a la misma conclusión. Una persona que tiene mayor consumo de oxígeno máximo va a morirse más tarde. Además, se va a morir menos de enfermedad cardiovascular, de cáncer y algunos estudios que he tenido la suerte de participar, incluso va a padecer menos enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Eso es lo que te da el ejercicio. Pero el ejercicio no debería ser el que se encargue de que tú gastes muchas kilocalorías. No, no, el ejercicio es el que te produce las adaptaciones. Es el que va a construir que tú tengas más mitocondrias, más masa muscular. Eso es lo que te va a dar el ejercicio. Ahora, es en la pata del NEAT donde nosotros tenemos que depositar fundamentalmente el gasto energético. Si hacemos unos cálculos muy simples, muy simples, muy simples, y una persona, todos tenemos 24 horas, hay gente que dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio, pero también tiene 24 horas, y le restamos 7 de sueño, más o menos de media, ¿no? 7 8 nos quedan 17 horas de oportunidad. Yo lo veo así. Una vez que uno es capaz de cambiar su mentalidad y se pone las gafas NIT, uno ya puede transformar su realidad y hacer que todo sea más termogénico. Ya no es necesario que en vez de una hora vayamos 3 horas al gimnasio. Ahora lo que vemos es pues, que el ascensor se puede evitar, vamos a llegar al mismo sitio y no vamos a llegar tarde, que puede que haya un tramo del que hacemos en transporte público que no sea necesario hacerlo en transporte público, que hoy por qué estamos con la webcam, si no, la mayor parte de mis llamadas son dando paseitos. O sea, tenemos como 16 17 horas de oportunidades en los que estamos en situación de vigilia, en los que podemos, en mayor o menor medida, dependiendo de las circunstancias de cada persona y de sus responsabilidades o de su trabajo, ¿no? Aumentar este gasto energético. Pero incluso la persona, esa persona que pensamos, esa oficinista que tenemos que estar enfrente del ordenador todo el rato, también tiene muchas posibilidades para aumentar su gasto energético. Este es el NEAT. Normalmente se infravalora porque pensamos que, oye, por subir un día las escaleras voy a estar más cerca de mi objetivo metabólico. Pues la gracia es que sí, ¿no? Que, que, que ese día no, pero ese día estás generando un hábito y ese hábito va a ser el que te permita alcanzar esto. Por tanto, sí, sí, tenemos que intentar llegar al 10 porque nos quedaremos en el 8 a lo mejor. Entonces, si planteamos que las escaleras las cogemos solo los días que tenemos mucha energía,
pues nos encontraremos con que nuestro amigo ascensor estará presente todos los días. Y por último, el último pilar de la matriz metabólica, pues considero que es el descanso. Considero que es el descanso porque es ahí donde ocurren las verdaderas adaptaciones. Cuando yo entreno de manera adecuada, durante el entrenamiento yo estoy alterando mi equilibrio interno, ahí me estoy dañando. De hecho, estoy generando un daño controlado, estoy alterando mi homeostasis, si nos ponemos así muy técnicos. Ahí no estamos mejorando, ahí al revés, estamos empeorando. Si hacemos cualquier test de rendimiento después de una sesión de entrenamiento, pues rendimos menos, estamos fatigados porque estamos dañados, hemos desequilibrado a nivel redox, a nivel de sustrato energético, a muchos niveles. Tan solo conseguimos obtener esa mejora por parte del entrenamiento cuando le damos el descanso adecuado. Pero no hablamos solo de descanso como dormir, que parece que es el único tipo de descanso. De hecho, yo creo que vamos tan deprisa que pensamos que esto de descansar incluso a lo largo del día es un lujo y que es una cuestión de vagos. Lo del tema de las power naps o de los descansos a lo largo del día, se ha visto que son capaces de mejorar nuestro metabolismo y nuestro rendimiento cognitivo. Por tanto, ese descanso al final va a ayudarnos a modular toda esta entrada y salida de energía, porque tan solo con un correcto descanso tenemos una armonía hormonal que nos permita, pues que cuando yo ingiero ese alimento, pues tenga la saciedad justa para, digamos, dejar de comer cuando necesito dejar de comer, o que mis hormonas hagan que ese sustrato energético no vaya siempre al tejido adiposo y un largo etcétera. Entonces, esos cuatro pilares del metabolismo, al cual le podríamos añadir la gestión del estrés, pero bueno, es un jardín quizá para el siguiente libro. eh, que nos va a ayudar mucho pues, a dominar al final nuestro metabolismo. Voy a, voy a hacer un pequeño resumen, a ver si, es muchísima información, a ver si, y tú me corriges si estoy diciendo algo erróneo, ¿no? Sería un poco como nos fijamos en la dieta para ver qué es de qué nos estamos alimentando, ¿no? Y en el NEAT, lo estoy resumiendo mucho, estamos gastando, ¿no? Pero al final el ejercicio y el descanso realmente nos permiten que ese proceso de cómo gasto energía o ingiero energía, gasto energía, lo disfrutemos más, ¿no? Que si yo hago ejercicio realmente voy a estar más en forma, voy a disfrutar más de subir las escaleras, voy a dormir mejor, voy a sentirme con más energía a lo largo del día. Entonces realmente es eh, ver. Creo que me gusta mucho lo que has dicho. Hay mucha gente que ve el ejercicio como meramente para gastar calorías, pero no, realmente lo que te da el ejercicio es el sentirte bien, el sentirte fuerte, el sentirte con buena capacidad cardiovascular, pues sentirte con energía para poder realizar todas esas actividades de tu día a día disfrutándolas. Y, me ha gustado mucho como lo has descrito, porque creo que esa visión la gente no la tiene. No, la gente va al gimnasio a gastar calorías y eso es un error. Es que jamás he hecho ejercicio para gastar calorías. Además que te lo miras a ser... ¿Cuántas? He sudado y lo he pasado fatal durante una hora, 200 calorías. Claro, claro, y piensas, y es equivalente en ingesta, si nos ponemos así matemáticos con el cuerpo, es que con media cena de la que tenía planteada, me he cargado la sesión de entrenamiento. No, 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 No. no, no te la has cargado en absoluto. Tu gasto energético, de hecho, el 60% del gasto energético ocurre solo por estar vivos. El 60% de las kilocalorías que gastamos al cabo del día, más o menos, y dependiendo de la persona, está solo por estar vivos. Las funciones vitales, pulmones, riñón, piel, hígado, corazón, cerebro, todo eso tiene que funcionar aunque no nos levantemos del sofá. Eso supone un 60%. Ah, bueno, y generar calor, que es fundamental. De hecho, en generar calor se nos va un 60% de ese 60%. Es una
aparente ineficiencia energética, pero la realidad es que nuestras enzimas funcionan mejor a ciertas temperaturas. Por debajo de ellas, ¿no? No funcionamos tan bien. Entonces, el cambio de paradigma está precisamente en que son esas 17 horas de oportunidades de gasto energético de NEET las que tenemos que aprovechar para hacer ese gasto energético. Y no en el ejercicio. Es que a lo mejor con una sesión de 20 minutos, con un HIIT, podemos estar haciendo un gasto energético durante la sesión que no sea muy sustancial, pero sí que estamos generando una serie de adaptaciones en nuestro organismo que nos va a permitir estar más sanos, sentirnos mejor e incluso si ese ejercicio lo hemos hecho a tan alta intensidad, tenemos una cosa que se llama EPOC en español y el efecto afterburn que llaman los americanos, que es que como yo he desequilibrado tantísimo esos sustratos energéticos durante esa sesión de alta intensidad, necesito un periodo de recuperación en el que mi metabolismo sigue alto durante un tiempo porque tiene que restablecer todo eso que me he cargado. Por tanto, esa sesión de HIIT que dura 20 minutos no es que hayamos hecho poco tiempo de ejercicio, es que si después nos da por tumbarnos en el sofá, tendremos una actividad termogénica incluso estando tumbados. ¿Mm? Interesante. Has nombrado lo he apuntado aquí, las gafas NIT y ver esas 17 horas como una oportunidad. Y hay una frase que tengo aquí apuntada, tengo la página 52 que me ha encantado ah, cuando dices, que además la has nombrado un poquito, quien está interesado evita el ascensor un par de días, quien está comprometido abraza el uso de las escaleras como un hábito de vida. Y justo es lo que acabas de decir, ¿no? Si nosotros observamos esas 17 horas como esa oportunidad en la que introducimos hábitos que nos permiten aprovechar ese NEET, eso es lo que realmente nos va a dar Eso es. esa salud, ¿no? Háblame de esta parte que me encanta como la has escrito en el libro, de la diferencia entre estar interesado y estar comprometido. Buenísimo. Mira, a mí me interesan muchas cosas. Me interesa la música, sobre todo la música clásica. Hace como 4 años empecé a tocar el piano, pero estoy interesado. Aunque me pese y le pese a mi profesora de piano, no estoy comprometido. Estoy interesado en la astrología, en la gastronomía, en la cocina. Estoy interesado en muchísimas cosas. Pero yo creo que todos entendemos que estar interesado, pues, te puede dar para mantener una conversación muy agradable con alguien, ¿no? Pero no va a producir grandes cambios en ti. Tú no vas a ser un gran pianista simplemente estando interesado en el piano. Y el compromiso requiere esfuerzo. No estamos hablando solo de esfuerzo físico, el desagradable, de sudar y de pasarlo mal. Estamos hablando de incorporar hábitos que al principio va a costar llevar a cabo. Por ejemplo, estamos hablando de un hábito muy habitual en la sociedad española es pues quedar con los amigos en un bar, ¿no? En un restaurante. O sea, casi todos nuestros eventos sociales están relacionados con altas ingestas calóricas. Claro, romper ese hábito es difícil. Para romper ese hábito requerimos estar muy comprometidos, incluso nos puede costar ciertas amistades, ¿no? Pero tan solo cuando estás comprometido tú te das cuenta de que si ese es el fin que tú quieres para ti, pues siempre hay un coste de oportunidad, ¿no? Tendrás que sacrificar ciertas cosas para obtener otras. Entonces, yo creo que la clave está en que la salud no puede ser un interés. Mm. La salud debe ser un compromiso, porque nos damos cuenta de lo importante que es solo cuando la perdemos. Y en la mayor parte de las ocasiones, cuando la perdemos, ya es tarde. ¿Podemos hacer prevención secundaria con ejercicio y con nutrición, con una alimentación adecuada? Sí, pero la prevención secundaria
tiene las patas cortas, tú ya has visto las orejas al lobo, tú ya tienes unos factores de riesgo, tú ya tienes una espada de Damocles avisándote que ya has tenido una angina de pecho, que ya te han dicho que tienes aterosclerosis, que ya tienes hipertensión, que tienes cierta resistencia a la insulina, o tú ya te has dado cuenta de que subes las escaleras y te fatigas. Entonces, el compromiso para con nuestra salud, es que no, yo no concibo otra cosa. El problema es que a lo mejor no nos hemos parado a pensar en ello, pero yo no concibo que alguien no sea responsable de su salud. Todo el mundo. Es que lo contrario es ser un suicida. Es un suicidio lento y silencioso, pero no estar comprometido con tu salud es saber que te estás restando años de vida y de esperanza de vida saludable, ¿no? Que sabemos que ahora es casi más importante que la esperanza de vida. La esperanza de vida ha aumentado pues, gracias a los avances en la medicina, el sistema sanitario, el alcantarillado, la higiene en los hospitales, etcétera, etcétera, las vacunas. Pero ahora ya no queremos solo llegar a 90 o 100 años. Ahora lo que nos interesa es no llegar en silla de ruedas. Lo que nos interesa es llegar con una capacidad cognitiva conservada y con esas ganas de disfrutar de la vida, aunque sea ya con ciertas limitaciones. Eso es responsabilidad nuestra. A todos nos puede sobrevenir una enfermedad que no tiene nada que ver con nuestros hábitos. Cuidado, que también la mala suerte está por ahí, la predisposición genética está por ahí, pero tenemos un porcentaje altísimo fíjate, el otro día compartía una mesa redonda en un congreso de ejercicio oncológico con una oncóloga que es la responsable de la parte de oncología genética, digamos, de la que se encarga de estudiar toda esa predisposición genética a distintos tipos de cáncer, ¿no? Y decía algo que a mí me impactó, que es que tan solo el 5% de los cáncer que ella diagnostica se deben a causas genéticas. Solo. Eso quiere decir que hay un 95% de los casos en el que algo podemos hacer. Mm. Por tanto, es que no podemos estar solo interesados. Yo puedo pasar sin ser un gran pianista. Los derroteros de mi vida me han llevado a otros sitios, pero yo no puedo pasar sin preocuparme y sin controlar mi salud. Ya, que sea una responsabilidad social para con mi familia. Ya. Que yo a veces, yo creo lo mismo, exactamente lo mismo que tú. Lo veo, o sea, para mí la salud no hay. No, no es algo que me planteo, no es algo que tengo que pensar si hago deporte o no, es como lavarme los dientes. O no es algo, si un día no me acuesto antes de las 12 yo sé que eso está afectando a mi salud, pero soy muy consciente, lo tengo muy presente, ¿no? Y porque para mí hay una relación clara entre mi salud y mi capacidad para disfrutar de la vida, para disfrutar de lo que quiero hacer, de los años que tenga por vivir. Hay una relación causal y me choca mucho cuando todavía escucho personas que lo ven como si fuese algo opuesto. No es que si cuidar tu salud implica que no estás disfrutando de tu vida. Ya. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Elios? Porque no Bueno, creo que yo sea la única. Seguro que tú también a lo ver, ves. es que disfrutar la vida quiere decir muchas cosas, ¿no? Hay Ya, gente que disfruta la vida drogándose. Pues ya. vaya forma de disfrutar la vida, ¿no? Te la estás restando. Em, yo creo que es perfectamente compatible. El problema es que a veces nos ponemos esas líneas rojas, esos pensamientos limitantes de los que hablo en la primera parte del libro, que al final nos terminan condicionando. Yo, con que un día diga en público que no soy, que las verduras a mí no me gustan, que yo soy de carnaza, de torreznos y de cosas así grasas y menos saludables, eso ya automáticamente me va a condicionar. Eso ya va a generar un estigma sobre mí que va a hacer que la próxima vez que esté con ese mismo círculo social, pues venga mi amigo Pigmalión y me recuerde que yo no soy una persona que come sana, que yo ya he establecido
un personaje sobre mí mismo al que le encantan los torreznos y que solo puede comer cosas de ese tipo. Yo creo que esos pensamientos limitantes de vez en cuando nos tenemos que parar para ver si realmente representan nuestra identidad con coherencia o si son cosas que venimos arrastrando simplemente por inercia. Yo creo que es perfectamente compatible disfrutar de la vida y tener un estilo de vida saludable. Es que no entiendo por qué no puede ser así. No entiendo que se disfrute más comiendo un tipo de comida o comiendo otro. No entiendo que se disfrute más haciendo una actividad sedentaria que haciendo una actividad físicamente más exigente. Yo creo claro, dependiendo de qué círculo, yo también vivo en esa burbuja de la que hablabas antes, Ana, y eso nos condiciona, ¿no? Mm. Yo doy clases a graduados en ciencias de la actividad física y el deporte, a fisioterapeutas, a nutricionistas, y quien más y quien menos entiende el valor del ejercicio físico, de controlar medianamente su alimentación para controlar su salud. Pero es que si salimos ahí fuera, sin esa burbuja, nos damos cuenta de que efectivamente no está tan extendido como tú y yo pensamos, ¿no? Que efectivamente las personas pueden pensar que como uno va a divertirse saliendo a caminar con los amigos o saliendo a correr o montando en bicicleta con los amigos. Entonces yo creo que es compatible, pero es cierto que es mi burbujita. Mm. Estamos en la misma. Estamos en la misma e invitamos a todos a que se unan a Claro, la burbuja. Invitamos a sí, todos. sí, totalmente. Hablas de tres cambios en ese camino de la transformación. Nombras mucho a James Clear, al autor de Hábitos Atómicos. ¿Cómo planteas tú esos cambios que puede empezar a dar la gente? ¿Por dónde tienen que empezar a la hora de transformar sus hábitos o su vida hacia un estilo más saludable? Sí, mira, James Clear habla de estos cambios profundos, de profundos a superficiales, ¿no? Que básicamente va de cambiar la identidad a terminar obteniendo pues, los resultados. Esto se puede simplificar todavía más y es la secuencia esta de ser, hacer, tener. Que sigue esa secuencia. Si la hacemos al revés, la cosa no funciona. Es una incoherencia que no va a poder perpetuarse durante mucho tiempo. Si el primer cambio que intento producir es sobre el ser, sobre mi identidad, sobre mis percepciones, yo voy a empezar a generar esa transformación mental por la cual yo me voy a considerar una persona saludable, físicamente activa. Soy una persona comprometida con mi salud. Soy una persona que no come de manera reactiva, no voy más al McDonald's porque resulta que lo tengo debajo de casa, o dejo de ir al gimnasio porque lo tengo lejos de casa. Esa reactividad no va conmigo, soy capaz de ser proactivo en las decisiones que tomo. Ese es el ser. El hacer es de lo que va la segunda y la tercera parte del libro. Es decir, ahora que ya he cambiado mi percepción y que sé que depende de mí, de mi proactividad y de cómo yo elija mis acciones y cómo yo resetee mis pensamientos limitantes, pues ahora vamos a ponernos a hacer. ¿Qué es hacer? Pues vamos a coger, voy a mencionar otra vez a James Clear en el ejemplo este que tiene al inicio del libro de cómo ese equipo ciclista terminó mejorando solo con un 1% de muchas cosas, ¿no? En vez de mejorar centrándose con foco en solo una cosa. Si yo tengo 4 pilares en la matriz metabólica y toco un poquito cada uno de ellos, voy a poder generar estrategias que vamos a llamar hábitos. O sea, estrategias no quiere decir que a partir de mañana me tenga que comprar una báscula para pesar el pavo y el arroz y que necesite un entrenador personal y que tenga que dormir 12 horas. No estamos hablando de ese tipo de estrategias. Estamos hablando de estrategias sostenibles, de estrategias
que generen hábitos perdurables porque no nos cambian radicalmente nuestra vida. Una vez que hemos aplicado esas estrategias, que cada uno tendrá las suyas, ¿no? Aquí, digamos que yo no, como no conozco al lector, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer. Esto para mí es una máxima. O sea, yo no puedo escribir un libro de el entrenamiento para perder grasa a partir de los 40. Pues es que pues, con 45 años las personas también son muy diferentes entre sí. Entonces yo no me atrevo a hacer eso. Que cada uno establezca, cada uno una vez que se ha formado, establezca su propia estrategia en base a sus red flags y en base también a sus gustos. Cada uno tiene, bueno. Una vez que hemos aplicado estas estrategias en el hacer, es inevitable que llegamos al tener. O sea, hemos cambiado ya nuestra forma de percibir, hemos aplicado las estrategias, es decir, hemos conseguido el ser y el hacer, del tener no nos tenemos que preocupar. Ese va a venir Mm, solo. Si yo he aplicado las estrategias correctas y son coherentes con mis valores, el tener va a llegar solo. Si es ganar masa muscular, va a llegar, y si lo hacemos de manera adecuada, es que es inevitable. O sea, que es que no es una cuestión de suerte o de magia. Si aplicamos las estrategias adecuadas y son coherentes con nuestros valores, alcanzaremos el objetivo. No puede ser de otra forma. Si es que esto no es física cuántica. Estamos hablando de que tenemos conocimiento de sobra en 2025 como para resolver cualquier problema de obesidad. El problema es que hay que aplicarlo. mm. Por tanto, el tener llega solo, pero la secuencia tiene que ser esta. Si yo me centro solo en la pérdida de peso, pero no cambio mis paradigmas mentales y no aplico los hábitos que puedo mantener de manera saludable, pues hoy lo consigo, mañana no. Cada vez que vea a los amigos estos que vemos 2 veces al año, pues vendrá la conversación esa de, "Oh, estás más delgado que la última vez, oh", ¿no? Y tenemos esos picos y esos valles en vez de ser pues, una estrategia sostenible que es realmente la que beneficia la salud. Estar con una composición corporal saludable un año de cada 5, pues desde luego que no es un objetivo que creo que nadie persiga. Creo que hay muchísimas personas que les cambiaría completamente la vida aplicar este paradigma, porque lo que tú has dicho, la gente se focaliza en el tener. Quiero pesar 5 kilos menos. Entonces me enfoco solamente en eso que quiero tener. Quiero tener ver un 75 en la báscula o ver, yo que sea, lo que sea en el espejo, ¿no? Si en vez de centrarse tanto en eso, es lo que tú dices, yo ahora dejasen de enfocarse en el objetivo y simplemente pensasen, yo soy alguien que se cuida. Y como soy alguien que se cuida, subo las escaleras. No sé lo que peso, no me enfoco necesariamente en cuándo va a llegar esa pérdida de peso, me enfoco en quién soy yo, quién me considero. Soy una persona deportista, soy una persona que se cuida y que hace la persona que se cuida sube las escaleras, sale a caminar. No abre la nevera a las 11 de la noche antes de irse a dormir, ¿no? ¿Qué hace esa persona que se cuida? Y es cierto, al final que la gente sepa esto, ¿no? Que por mucho que seas el doctor Helios Pareja con más de 150 artículos científicos publicados y el doctor de la universidad, si no te conoce, no te puede decir lo que tienes que hacer. Pero seguro que esa persona sabe lo que tiene que hacer. Estoy convencida de que todos los que nos están escuchando, hay una cosa que saben que les convendría hacer. Una. A lo mejor no saben 20, pero hay una que seguro que lo saben. Total, total. Y además hago un ejercicio, en la última parte del libro hago que las personas saquen el lapicero, ¿no? Mm, Saquen el lápiz y vamos a hacer un poco de introspección, que yo creo que es importante siempre. ¿Cuáles son hábitos, malos hábitos metabólicos que llamo yo? Vamos a identificar unos cuantos respecto a los 4 pilares de la matriz metabólica. Es decir, invito a las personas a que generen esa autocrítica.
pero no para castigarse. Esto no va de generar un castigo, va de mejorar. Si yo identifico lo que estoy haciendo mal, me será mucho más fácil cambiarlo. Y en esto de crear hábitos o de incorporar hábitos, se ha visto que es mucho más eficaz convertir un hábito malo en hábito bueno, es decir, transformarlo, que crear un nuevo hábito de cero. Por tanto, oye, yo no puedo construir esto por el tejado. Vamos a erradicar esos malos hábitos y después voy apretando cada vez un poquito más la tuerca para ir generando, incorporando esos nuevos hábitos. Pero vamos a quitarnos los que nos están torpedeando, los que nos están poniendo palos en la rueda, porque si no, puede que esos nuevos hábitos que incorporemos, que nos va a costar trabajillo incorporarlos, estén siendo prácticamente anulados con esos malos hábitos que seguimos haciendo. Es decir, abrazo las escaleras, fenomenal, pero oye, que nadie me quite la tableta de chocolate después de cenar. Oye, uno es más que cero, no está mal que abraces las escaleras, pero igual si corregimos malos hábitos metabólicos llegaremos más rápido, ¿no? Hay una gráfica muy sencillita que en el libro explica cómo llegar de punto A punto B, ¿no? Uno puede llegar de punto A a punto B dando muchas vueltas, ¿no? Gastando mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha frustración, o puede utilizar la línea recta, que es la manera más directa y más corta de unir dos puntos. Las líneas rectas son muy bonitas en el papel, luego las líneas rectas nunca llegan, pero cuanto más recta sea, mayor empoderamiento vamos a tener nosotros, entendiendo con que nos estaremos dando cuenta de que efectivamente tenemos el control sobre eso y que lo que hacemos tiene una consecuencia directa en cómo funciona nuestro metabolismo y al final cómo está nuestra salud. Mm. Y puede ser también que muchas veces cuando uno hace directamente ese cambio, ¿no? Ya no solo quitas algo negativo o que te está entorpeciendo, sino que encima lo cambias por algo positivo. No solamente estás quitando lo malo o solamente poniendo lo bueno, sino que encima estás haciendo un efecto doble. Total, Porque, estás quitando lo y que resta y estás añadiendo que suma. Mm. justo, exactamente. Y muchas veces yo creo que a la gente tiene que saber que si consiguen ser constantes, que se esfuercen al principio, porque en cuanto empiecen a ver un poquito de cambio, ya les puede motivar a seguir y a empezar a buscar más, ¿no? Porque precisamente tú lo explicas, tú lo sabrás mejor. Yo he podido experimentar a nivel personal como hay pequeños cambios a nivel energético que dices, ostras, dormir un poquito mejor, caminar 2000 pasos más, se notan. Ujú. Y eso ya te cambia completamente el chip para todo lo demás. O sea, a nivel una mejora pequeña en tu metabolismo, realmente marca la diferencia. Un poco más de energía que tengas en tu día a día, te cambia el humor, te cambia tu manera de mirar el mundo. Sí, Haces efecto, ¿no? totalmente, pero aquí yo sí que abogo por elegir una variable de medida que no nos confunda, Mm, ¿no? Cuando decimos, porque esto también es frecuente, ¿no? Estos objetivos difusos de yo quiero encontrarme mejor, yo quiero adelgazar, yo quiero ponerme fuerte, quiero mejorar mi salud. ¿Cómo medimos eso? Si es tan difuso, cómo sabemos si ya hemos llegado, si estamos lejos, si nos estamos alejando cada vez más o si estamos a puntito de conseguirlo, ¿no? Entonces, dentro como explico, ¿no? Esto que viene del mundo de la empresa y de las organizaciones, de definir objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, retadores y delimitados en el tiempo. Para mí una de las, o sea, son todas importantes, ¿no? Pero la M de medible para mí es fundamental, porque, claro, antes decías el ejemplo, yo quiero adelgazar 7 kilos. Ostras, es que como tu objetivo final sea ese, es que igual no llegas. Es que igual has alcanzado el objetivo que en el fondo querías, que era perder masa grasa,
pero tu báscula no te lo va a decir. Tu báscula te va a decir que incluso pesas más, porque has ganado masa muscular, porque estás correctamente hidratado. Entonces, elijamos bien la herramienta de medida, sea objetiva o subjetiva. A veces, oye, me quiero encontrar con más energía, pues, oye, no tenemos un aparato que nos mida la energía de manera rigurosa y objetiva. Pero, oye, ¿por qué no utilicemos una escala visual analógica típica de 0 a 10 para ver cómo llego todos los días a las 8 de la tarde? Oye, hoy llego aquí, que corresponde a un 7. Y conforme avanza en el tiempo, pues a lo mejor voy hacia el 3 o voy hacia el 10. Pero utilicemos una herramienta que a nosotros nos sirva para ver si estamos avanzando en ese sentido. Porque si no, vamos a seguir dando palos de ciego. Y eso es frustrante, porque no sabes si hemos llegado o no hemos llegado, ¿no? Es como la persona que dice quiero ser rico y todavía no ha definido qué es eso. Pues esto es exactamente igual. Quiero encontrarme mejor. mm, Bueno, podemos incorporar hábitos y seguir haciéndolos el resto de nuestra vida, pero es que no vamos a saber si hemos llegado o no hemos llegado. Entonces, abogo por establecer correctamente ese objetivo y delimitarlo un poquito. ¿Qué, qué preguntas podría hacerse alguien para darse cuenta de s- si está bien o no? Porque volviendo a, hay un, tampoco para, hay un concepto que me gusta mucho que mencionas, el analfabetismo metabólico. Igual analfabetismo a alguien le puede sonar un poco chocante, ¿no? Soy un analfabeta metabólico, pero es que es verdad que hay muchas personas que no saben si tienen energía o no. No saben, no son conscientes de estoy cansado o no, me levanto con energía por la mañana o no. Ah, mm, falta mucho de ese conocimiento propio de cómo se encuentran. ¿Qué, valores podrían tener en cuenta a la hora de evaluar su salud? Qué buena pregunta, Ana. Y además es que no hay, claro, no hay una sola respuesta, ¿no? Porque uno puede decir, pues me voy al hospital y me hago un chequeo, ¿no? Pero la realidad es que puede que no salga hipertensión, ni diabetes, ni nada por el estilo diagnosticable y que aún así la persona no esté sana. Y aquí no quiero abrir el melón del concepto patogénico, salutogénico que tenemos de la salud hoy en día, que doy mucho la matralla con esto a mis estudiantes, pero claro, aquí entendemos que estar sano es no tener enfermedades y hay que dar una vuelta a ese paradigma, ¿no? Porque no puede ser que sea el médico el que te diga si estás sano o no, en base al diagnóstico diferencial de que como no tienes ninguna enfermedad diagnosticada, automáticamente ya estás sano. No, no, mire usted, es que no estoy sano, es que no me encuentro bien, que no tengo energía. No ha salido nada en la analítica, ni tengo ningún diagnóstico, pero no me encuentro bien. Entonces es un concepto, yo imparto una asignatura muy bonita que se llama actividad física y calidad de vida. Y no se llama actividad física y salud adrede, porque la salud en este momento se diagnostica por ausencia de enfermedad. Y la ausencia de enfermedad te la dice el médico, o te la dice el fisioterapeuta o quien te pueda diagnosticar. Pero eso no es la salud que la persona busca. La persona busca calidad de vida. Es decir, lo que podemos definir como hacer lo que socialmente se supone que debo de hacer sin limitaciones. Eso es calidad de vida, ¿no? Y cada persona tiene una cosa diferente. Habrá personas que se conformen con poco, que con que no le duela nada, les vale. Y hay personas que le piden un poquito más a la vida y quieren llegar con energía, son personas de alto rendimiento, no solo deportivo, sino en el trabajo, tienen unas exigencias físicas e intelectuales muy altas y además luego quieren llegar por la tarde con energía a casa para jugar con sus hijas. Por tanto, claro, la calidad de vida para un anciano frágil puede ser levantarse de la cama. La calidad de vida para un anciano no frágil puede ser llevar a su nieto en hombros. Entonces,
¿cómo nosotros podemos saber si tenemos lo que deberíamos suponer como estándar de salud? Pues no, creo que no hay una respuesta sobre eso. Cada uno sabe en qué contexto vive y qué puede requerir. Si tenemos una enfermedad diagnosticada, por supuesto que no. O sea, nadie debería tener una enfermedad y menos enfermedades ah, cuyos factores de riesgo son modificables. O sea, ¿sabes? Si son modificables, pues los modifico y esa enfermedad no tendría por qué llegar. Por tanto, me gusta más el concepto de calidad de vida porque representa no solo si yo tengo o no tengo diabetes, sino si yo puedo hacer lo que debería hacer y lo que me apetece hacer. Entonces, no es una respuesta evasiva a tu pregunta, sino que me parece que es un concepto mucho más subjetivo, que cada persona debe valorar. Entonces, la pregunta que puede hacerse la persona es, ¿realizo y disfruto todo lo que quiero hacer y disfrutar? Es decir, me encantaría estar en el suelo jugando con mi nieto o con mi hijo y no puedo porque la cadera me duele, la espalda me fastidia, o no puedo estar en la piscina porque tengo tal condición física y me ahogo enseguida, pues entonces no. Entonces no tienes una buena calidad de vida y deberías hacértelo mirar porque todo el mundo tendría que tener una buena calidad de vida. De hecho, los estándares de envejecimiento cada vez van más encaminados a eso, a que la esperanza de vida saludable cada vez se parezca más a la esperanza de vida total. Es decir, estemos sanos, de repente un día enfermamos y morimos, pero no que tengamos un periodo tremendamente extenso de vida en la que no podamos ser funcionales o disfrutarla. Mm. Esto que estás comentando me ha recordado mucho a un concepto del que habla Peter Attia, el doctor Peter Attia, y habla de, él propone que nos preguntemos qué queremos hacer en nuestra última década de vida. ¿Qué te gustaría hacer en la última década de vida, ¿no? Poder subir a la montaña, hacer un paseo en la montaña, poder estar sentado en el suelo, poder correr 1 kilómetro Ujú, o 5 kilómetros. Y en base a eso, da igual si llegas a los 100 o a los 90, pero como si yo quiero seguir poder correr 5 kilómetros con 80 años y tengo ahora 35, ostras, pues tengo que claro. mantener ahí esa capacidad cardiovascular, esas articulaciones, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque en el presente es lo que tú dices, ¿qué estoy haciendo? Lo puedes valorar como qué quiero hacer hoy que no puedo hacer. Ujú. Y que hay muchas personas que están normalizando el no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Es que, uff, cómo me canso cuando subo las escaleras, ¿no? Y dices, ostras, pues igual podrías entrar. No, pero yo ya estoy mayor. Estás Claro, mayor, pero pero eso no es un diagnóstico. Ese es el problema, que el diagnóstico, oye, si es anemia o si es asma, la persona ya tiene la excusa perfecta. ya. Esa persona ya está, ya tengo un diagnóstico, dame fármacos que ya está, ya estoy en manos del médico. Pero uno puede no subir esas escaleras y no tener una enfermedad diagnosticada. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Mm, Pues que lo tiene que controlar la persona. Aquí el único responsable es el propio individuo, ¿no? mm. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Que mucha gente confunde, no es que sea tu culpa estar enfermo, es que es tu responsabilidad cuidar de tu salud, ¿no? Que no es lo Eso es. mismo. Eso es. Es que lo de buscar culpables creo que no es el enfoque correcto, ¿no? Porque hablamos siempre de porcentajes con mucha alegría, de cuánto depende de nosotros, cuánto depende de la genética. Se ha estudiado mucho al respecto, sobre todo con gemelos homocigotos, ¿no? Con los típicos, los ya clásicos estudios de Claude Bouchard, de hermanos gemelos, en los cuales se veía cómo distintas condiciones ambientales terminaban produciendo distintas enfermedades o incluso distintos resultados de condición física. Y a partir de ahí se establece como una especie de porcentaje de cuándo depende de mí y cuánto no depende de mí. Eh, Creo que has dado en el clavo. Es una cuestión de responsabilidad, no de culpabilidad. Si yo caigo enfermo mañana, yo no me puedo culpar que no haya hecho lo correcto. Lo que tengo que ver es proactivamente qué puedo hacer para recuperarme, reducir la clínica
o que ese diagnóstico no afecte en exceso a mi vida diaria, a mi calidad de vida. Mm. Quería seguir aprovechando que te tengo a ti para hablar de algunos mitos que has descrito en el libro y yo creo que pueden abrir los ojos a muchas personas que nos estén escuchando para enfocar su alimentación, su ejercicio, su descanso de otra manera. Hay una frase que me gusta mucho, la de siempre tengo hambre. Ah, Eso lo he escuchado muchísimas veces. sí. ¿Qué le dices a esa persona que dice siempre tengo hambre? Es que se pare a pensar si ese hambre continuo se asocia con algún tipo de emoción, sensación o sentimiento. Igual en tu burbuja, que seguro que es personas físicamente muy activas, puede llegar a ser que siempre tenga hambre y que siempre sea el hambre fisiológica a la que tenemos que hacer caso, ¿no? Si es una persona que está entrenando todo el día, pues a lo mejor de verdad tiene ese déficit energético y lo tiene que cubrir. Va a ser una cuestión de identificar cuál es el patrón de actividad de esa persona y realmente cuánta energía gasta al cabo del día. Ahora hay patrones que se pueden identificar mucho más claramente, ¿no? Cuando uno llega de trabajar con cierta ansiedad todavía y con cierto estrés, cierto agobio y, y un modo de resetear es identificar algún tipo de hambre ansiosa y cubrirla, ¿no? O cuando queremos, esto es muy de película, ¿no? Cuando uno está triste y se come el helado ahí en el sofá mientras llora, ¿no? Ese tipo de hambre en realidad no es hambre. Lo que estamos es activando el circuito de la dopamina que nos viene fantástico para hacer esa eutimia, esa regulación emocional. Pero la realidad es que no es hambre. Por tanto, identificar hambre por deshidratación, hambre por ganas de celebrar algo, hambre por tristeza, hambre por ansiedad, es clave porque no deberíamos hacerles caso. Es que, yo qué sé, si tenemos necesidad de activar el circuito de la dopamina, eh, pues también lo podemos hacer con ejercicio, ¿no? Mm, Nos hacemos unos burpees y a lo mejor conseguimos el mismo efecto que necesita nuestro cerebro y además nos estamos acercando a nuestra meta metabólica. Ahí el tema es intentar medirlo objetivamente, porque pues a lo mejor esa persona tiene hambre durante todo el día porque hace una doble sesión de entrenamiento o sea, son personas físicamente muy activas. Y no hacer caso a ese hambre terminaría generando una degradación de estructura, por ejemplo, muscular, para hacer frente a esa demanda energética. Por tanto, ni hay que hacer caso siempre ni nunca. Identificarlo con patrones emocionales es muy útil para intentar evitar las más evidentes, ¿no? Esas que mm. se asocian tanto con momentos muy altos o muy bajos a nivel emocional. Me parece, Helios, que eh, para ti es muy importante llamar a las cosas por lo que son, ¿no? Porque en el libro se ve como claramente te gusta identificar el hambre, ¿qué es hambre? ¿No? Cuando hablas de la diferencia entre estar interesado y estar comprometido. Ujú. Al final, el vocabulario que utilizamos, cómo nombramos a esas sensaciones, a esos objetivos, a nuestra manera de ver algo, nos ayuda a entenderlo y a tomar decisiones. Se nota que realmente la precisión en el vocabulario y entender qué queremos y qué estamos sintiendo, al final es tan importante, es fundamental. Yo creo que sí, en parte no lo hago aposta, ya lo considero un defecto profesional, ¿no? Como has dicho antes, mi labor fundamental a nivel académico es escribir artículos científicos y ahí hay que ser muy preciso, ¿no? Eh, este libro ha sido salir justo de la zona de confort en cuanto al tono, al vocabulario, pero puede que se vean todavía pues ese defecto profesional de ser eh, preciso con los términos, incluso rozando a veces ser pedante, ¿no? Pero es que hay cosas que tienen un nombre, ¿eh? Y utilizar eufemismos es engañarnos. No, yo te digo que lo valoro muchísimo porque creo que eso es
que muchas veces muchos de los problemas de salud son realmente falta de conocimiento del término de a qué le llamamos dolor, a qué le llamo hambre, a qué le llamo cansancio, qué le llamo azúcar, Eso es, eso es, eso es. ¿A qué le llamo deporte, no? a qué le llamo deporte. O sea, hoy no he hecho deporte. A ver, no pasa nada. O sea, si entendemos qué es el deporte, no pasa nada por no hacer deporte. O sea, puedes estar perfectamente equilibrado en tu matriz metabólica sin hacer deporte. Ahora, ¿no hacer deporte significa que llevas todo el día tumbado en el sofá? Pues cuidado, porque incluso podemos ir 3 veces a la semana al gimnasio, que parece que está ahí la barrera psicológica, y ser sedentarios. Mm, Este pequeña contradicción a veces nos choca, pero claro, es que 3 horas de 24 por 7 son muy pocas horas. Hay que ver qué haces después. Entonces, cada cosa tiene su término y yo creo que a veces nos hacemos trampas al solitario, ¿no? Yo también tengo familiares que esto de los alimentos no se enteran o no se quieren enterar, ¿no? Y entonces cuando se atiborran de algo, pues aquí estoy pensando en mi madre, no quería decirlo, pero siempre dicen, no, pero es que esto no tiene grasa. Ya, ya, si el problema no es la grasa no es el demonio, es que te estás comiendo un bollo que le han conseguido quitar la grasa, pero que es todo azúcar. O sea, vamos a ver. Entonces, yo creo que llamar a las cosas por su nombre, pues nos ayuda a identificar la realidad. mm, exacto. Ay, Mm. es justo, a mí me has hecho pensar hoy en mi sobrino, va a hacer 3 años en agosto y siempre que nos ve estamos jugando con él, le hemos enseñado lo que es un burpee, entonces jugamos a hacer burpees, cosas así. Y hoy ha aprendido la palabra deporte, hoy, es la primera vez que le escucho decir la palabra deporte. Y estaba corriendo por casa de los abuelos, estoy haciendo deporte, estoy haciendo deporte, deporte. Y nosotros, estás corriendo, eso es correr. Y nos hemos puesto me he puesto yo a hacer sentadillas. Yo también estoy haciendo deporte. No, no, eso no es deporte. Y yo, estas son sentadillas, pero también es deporte. Pero justo me ha recordado, ¿no? Porque esa falta pues, de entender realmente qué le llamamos deporte, qué es caminar, qué es entrenar fuerza, Ujú. qué es el VO2 max, qué es el músculo, qué es la grasa y qué es el azúcar. Ahí son ya términos que forman parte del lenguaje común, pero es que Ujú. hay muchas personas que realmente no terminan de identificar qué es exactamente y cómo eso luego repercute en que tú hagas o no hagas, ¿cierto? Total, total. Sí, sí, y nos lleva a malentendidos que pueden tener consecuencias. Quiero decir, cuando tú a una persona dices entrena fuerza y se coge una baja carga y puede hacer 50 repeticiones con esa carga, claro, le tienes que hacer entender a esa persona que entrenar fuerza no es utilizar mancuernas. Es el tipo de estímulo que apliquemos sobre el músculo utilizando lo que sea. Mancuerna, mancuerna, peso corporal, gomas, gomas, lo que sea. Pero que si tú eres capaz de hacer un gesto técnico durante 50 veces, eso no es fuerza. Estás haciendo un cardio con mancuernas, ¿no? Entonces esa persona no va a desarrollar las adaptaciones deseables que pretende ese ejercicio de fuerza. Entonces, fíjate que esa, ese error en el concepto puede llegar a tener esa consecuencia de decir, me gustaría que te adaptases y generases masa muscular, pues porque te va a venir bien, estás a cierta edad, va a empezar esa sarcopenia y quiero que generes un pico de masa muscular y resulta que me has entendido mal porque efectivamente te has comprado una mancuerna pero no estás haciendo fuerza, ¿no? Mm, O, o las personas que se van no sé, que hacen actividades acuáticas. Pues claro, en el agua es que se puede hacer muchas cosas. ya. Se puede pasar 3 horas sin hacer nada o puedes hacer muchísimo en 10 minutos. Entonces, el concepto a veces que se confunde, se puede salir a caminar a distintas velocidades, se puede correr a distintas velocidades. Por ejemplo, si realmente el libro consiguiese em,
divulgar o democratizar el concepto NEAT sería maravilloso, pero me dolería mucho que las personas entendiesen que el NEAT es solo de baja intensidad, que el NEAT es hablar por teléfono mientras uno camina, que el NEAT es subir escaleras de cualquier forma. No, no. Se puede hacer un NEAT de altísima intensidad. O sea, yo puedo subir las escaleras mirando Instagram o puedo subir las escaleras como si me estuviera persiguiendo un león. El efecto que vamos a conseguir es completamente diferente. Por tanto, el concepto a veces requiere de matices y de precisión. Podemos hacer NIT de alta intensidad. Pues venga, vamos a hacer NIT de alta intensidad. O lo que me interesa a mí es, oye, no voy a hacer NIT de alta intensidad, sino que va a ser más a lo largo del día muchísimo NIT. Entonces, sí, yo creo que la precisión en los conceptos es clave. Mm, y yo creo que tu libro, o sea, todos aquellos que tengan dudas con el metabolismo, con cómo empezar a enfocar la alimentación, el descanso, el ejercicio, el NEAT, que habrá personas que escuchan la palabra NEAT por primera vez, creo que son cuatro conceptos que con lo que estabas mencionando, hay hábitos que te van a permitir aplicarlo en tu día a día y cambiar completamente pues esa calidad de vida que al final nos marca los años que tenemos con vida, si los vamos a disfrutar o no. Ya que te tengo Totalmente. aquí, te lo había dicho al principio, tengo muchísima curiosidad por preguntarte, más allá del libro, quería preguntarte por los estudios científicos, ya que has publicado tantísimo. Es un tema que a mí me interesa un montón y aunque leo estudios científicos, también soy consciente de las limitaciones que tengo a la hora muchas veces de entender esto que me están contando responde a la pregunta que estaba intentando plantear, cómo es la muestra que han cogido suficiente para sé, sé lo suficiente como para saber que no sé muchísimas cosas. Entonces Vale. ahí estoy. Y quería preguntarte por cómo ves tú el, cómo se está aplicando la actividad física y la alimentación en todos esos estudios científicos y qué es lo que qué responden y qué preguntas no responden. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? Qué interesante, Ana. La verdad que hace, o sea, me hace pensar mucho tu pregunta, porque publico a nivel científico, es una de mis actividades principales y trato de que tenga transferencia, ¿no? Sabes que hay investigación básica, que no es que sea simple, la básica es que como que se queda en el laboratorio, es lo que permite conocer los mecanismos moleculares, si nos referimos a la biomedicina, para que luego la investigación translacional pues, lo aplique a la población, al ser vivo, ya digamos, con todos sus tejidos y sus órganos. Y trato de hacer esta investigación translacional, pero tenemos que asumir que para que una investigación cumpla con el método científico y los estándares de rigor que se piden en cualquier investigación que se pueda publicar en una revista científica, estamos obligados a alejarnos un poquito de la realidad. Mm, Estamos obligados a tener una muestra homogénea, que no es la realidad. Estamos obligados a hacer un cálculo del tamaño muestral para molestar al menor número posible de personas. Es decir, si mi cálculo del tamaño muestral me dice que con 100 personas debería poder hacer unas conclusiones extrapolables, yo no debería coger ni 80 ni 120. 80 porque me quedo corto y no voy a poder extrapolar, y 120 porque estoy molestando a 20 personas más de las que debería, ¿no? Para eso los comités éticos es para lo que sirven, molestar tan solo si podemos molestar. Yo he hecho mucha investigación en modelos animales también. Toda mi tesis doctoral fue sobre el efecto neurobiológico que tiene el ejercicio físico en ratas y ratones. Me tiré 4 años diseccionando hipocampos de ratas y ratones con enfermedad de Alzheimer, mutados genéticamente con enfermedad de Alzheimer. Eso es investigación básica. Sin esa investigación básica, la translacional después no sirve, porque yo puedo ver cómo una persona que cumple con las recomendaciones de actividad física de la OMS en un estudio observacional
tiene menor incidencia de enfermedad de Alzheimer, pero sin esa investigación básica, yo lo que tengo es una relación. Y hay una máxima en estadística que siempre decimos que es que la correlación no implica causalidad. Es decir, algo puede pasar a la vez que otra cosa y A y B no estar conectadas. Cuando hacemos investigación básica, intentamos conectar ese A y ese B. Entonces vemos que la actividad física en ratones es capaz de estimular la neurogénesis hipocampal, de generar factores neurotróficos que potencian la neuroplasticidad, de generar nueva capilarización al cerebro. Es decir, todo eso lo conseguimos porque estamos haciendo investigación básica. ¿Tiene una transferencia directa sobre el ser humano? No, pero necesitamos conocer esos mecanismos fisiológicos y moleculares para entender lo que le ocurre. De hecho, aquí hay un ejemplo muy básico. Toda la investigación que se ha podido llevar a cabo en animales sobre el efecto del ejercicio en una molécula que se llama BDNF, el Brain Derived Neurotrophic Factor, factor neurotrófico derivado del cerebro, que fue sobre lo que fue mi tesis doctoral, se sabe que modula muy bien la depresión. Y después se ha visto que es el mecanismo de acción indirecto que siguen los inhibidores de la recaptación de serotonina, de los fármacos antidepresivos de toda la vida. Interesante. Entonces, se pensaba que era a través exclusivamente de la serotonina y se ha visto que a largo plazo lo que ayudan es a inducir BDNF y generar neurogénesis hipocampal. Entonces, ¿cómo conectamos la investigación básica con la investigación translacional? Pues a veces está más alejada y a veces no. Pero incluso si nos metemos con esa investigación translacional, lo que tenemos es que la mayor parte de los estudios están hechos en varones, muy pocos en mujeres, que los tamaños muestrales son reducidos, que la población de estudio está muy sesgada, ¿no? Por ejemplo, casi todos los estudios de fármacos en Estados Unidos se llevan a cabo con población latinoamericana o afroamericana de bajos recursos educativos y económicos, porque como pagan por hacer los estudios, pues hay personas profesionalizadas en participar como sujetos de estudio. Entonces, eso está muy sesgado. ¿Dónde está representado el resto de la población? Por tanto, tenemos limitaciones, pero es que si no tuviéramos esos estudios, aun asumiendo las limitaciones, seguiríamos actuando como chamanes, seguiríamos dando palos de ciego y haciendo lo que una vez a uno le funcionó para asumir que le va a funcionar a todo el mundo. Uno de los principios del método científico es la replicabilidad. Para mí este es uno de los fundamentales. Si yo cojo la metodología que describe un estudio y la aplico de manera literal a unos sujetos de estudios similares, teóricamente idénticos, debería poder obtener los mismos resultados. Este principio de replicabilidad es lo que nos ayuda a entender que si un estudio es extrapolable, entonces sí que la intervención que dice producir esos resultados también debería producir los resultados en otras personas de características similares. Aquí es donde pervertimos muchas veces la extrapolación y vemos que, pues como a un jugador de fútbol con la Hmm. lesión del ligamento cruzado anterior le fue muy bien la electrolisis percutánea tisular, ahora todos los jugadores de fútbol o incluso baloncesto y atletismo con una lesión idéntica o similar les va a funcionar. Cuidado, cuidado, porque el problema está en cuánto extrapolamos. Entonces, creo que tiene limitaciones los estudios, pero también creo que sin ellos estaríamos dando palos de ciego y no podríamos protocolizar nada. Hmm. Creo que me ha gustado mucho lo que has mencionado de cómo extrapolizamos, ¿no? Porque creo que ese es muchas veces el error que se comete cuando se lee, pues, incluso en redes sociales, que mucha gente que comparte estudios. Lo que hablabas al principio del el titular, como tiene que ser muy cortito, pues la gente solamente va a leer el titular, pues ya ahí se pierde todo y se sacan conclusiones que la gente piensa que se aplican a cualquier persona y a veces, muchas veces, lo que a mí me gusta leer de los estudios es la discusión, porque es cuando a lo mejor el autor
se hipotetiza, pero al final es alguien que realmente está investigando, ¿no? Y que sabe lo que sabe, pero no sabe lo que no sabe, y realmente ves en qué se ha podido, qué ha podido faltar o qué ha fallado, o qué sí sirve, pero que no. Y creo que a mí me gusta muchísimo leerlos y creo que hace falta mucho más conocimiento científico en la población general. Y hablando de, ahora que se está democratizando mucho más lo que tú has dicho, el conocimiento de la salud y que hay tanta investigación en salud, creo que todo el mundo debería empezar a desarrollar un poquito más ese pensamiento científico y aprender de todo lo que nos acabas de explicar, ¿no? Esa diferencia de una cosa es lo que yo estudio en ratas y las conclusiones que yo saco, cómo lo observo en esa muestra de 100 personas que son 100 hombres o que hay pocas mujeres y luego que uno también vea, vale, pues esto ha funcionado aquí, pero qué conclusiones se sacan y creo que es súper interesante y la gente debería conocer mucho más todo ese campo. Totalmente. Ahora es cierto que hay un formato de artículos que cada vez se estila más, aunque las agencias acreditadoras no lo valoran mucho, que son las revisiones sistemáticas, metaanálisis, que precisamente nos ayudan a compendiar ese exceso de información que tenemos, porque ahora mismo nos podemos a buscar en una base de datos científica y podemos encontrar que funciona A, que funciona B o que no funciona A ni B y que estos compendios sistemáticos y no sesgados nos ayudan a quitar el grano de la paja y a resumir muchas horas de estudio. La verdad que son unas herramientas tremendamente útiles para no tener que leernos 100 estudios, sino leernos uno que además analiza de manera ponderada los resultados de todos esos estudios y extrae también mediante una discusión esas limitaciones y esas fortalezas que nos permiten extrapolar o no. Entonces, Mm. este formato de estudios yo creo que la población general no los conoce, pero que si realmente se democratiza este conocimiento científico, yo animaría a que la gente cogiese esas revisiones sistemáticas, esos metaanálisis, porque te resumen muchísimo conocimiento en un solo artículo. Que no tengan miedo de buscar en PubMed y directamente coger la costumbre de, al principio cuesta entender, pero lo vas cogiendo Tal y al cual. final sí, 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 es súper, súper útil. Pues nada, Elios, no te robo más tiempo. Millones de gracias por todo lo que nos has explicado. Mil gracias sobre todo por este maravilloso libro que espero que todo el mundo lea porque da igual en el punto en el que estén de su salud, que les va a beneficiar. O sea que millones de gracias de verdad y dinos dónde lo podemos encontrar. Bueno, lo primero, gracias a ti, Ana. Ha sido una charla increíble. Se nota, ¿no? Cuando a alguien le interesa la temática y se la ha estudiado bien, qué preguntas y qué reflexiones tan interesantes salen. Así Muchas que te gracias. lo agradezco a ti porque ha sido muy instructiva la charla. Y he tenido la suerte de publicar con una editorial estupenda y eso hace que se pueda encontrar fácil el libro, ¿no? Entonces, desde Amazon a la Casa del Libro, a FNAC, Corte Inglés, etcétera, etcétera. La editorial es Alienta, del Grupo Planeta, así que se puede encontrar muy fácil si la persona está comprometida. Eso es, nada interesados, todos comprometidos. Eso es. Pues millones de gracias, Elios, de verdad, te lo vuelvo a decir. Y nada, que muchísimo éxito con tu libro. Espero que realmente llegue a todas partes y que se difunda ese mensaje tan importante de la inteligencia metabólica. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Un abrazo.